El ejercicio 6 de la página 42 de revisiones y exámenes. Piden hallar una función cuadrática f de x, una función de segundo grado en x, sabiendo que su vértice es el punto 2, 11 y que su gráfica corta al gráfico de g de x igual 2x más 7 en un punto de ordenada 7. O sea que el punto de corte va a tener las coordenadas m, 7. M es un real a hallar. Después piden el dominio de una función h de x que como característica presenta un radical en el numerador, presenta un denominador. Y por último, hallar f o h en el punto 1, función compuesta. Siendo f una función cuadrática, se comienza por escribirla de esta forma. Gráfico es una parábola. Y entonces, siempre en este tipo de ejercicios hay que hallar tantas ecuaciones independientes como incógnitas. Hay que hallar los valores entonces de A, B y C, de los parámetros A, B y C. Como nos dicen que su vértice es el punto 2, 11, ya se sabe por el teórico que el vértice es extremo relativo y además la abscisa del vértice es menos b sobre 2a. En cualquier caso, siempre es así. Varía el valor en función de los valores de a y b. También ese dato se puede obtener, o sea, si la memoria fallara, se puede obtener hallando la derivada primera de f de x igualando a 0 para hallar la raíz, y veríamos que x es igual a menos b sobre 2a también. Como dan las coordenadas del vértice 2, 11, se puede igualar menos b sobre 2a a 2. Menos b sobre 2a igualarlo a 2 y lo podemos escribir así. Y ya tenemos una ecuación que relaciona a, b y c. C no aparece en este caso, ¿no? Además, siendo el vértice un punto más del gráfico de f, satisface la ecuación de f de x. O sea que si se sustituye la x por 2 y se hacen las cuentas, vamos a obtener como ordenada 11. ¿Qué es lo que se plantea aquí? F de 2 es igual a A por 2 al cuadrado más B por 2 más C. Y se iguala a 11. De ahí generamos una segunda ecuación con A, B y C. O sea que esta es la primera, esta es la segunda. Necesitamos una más para que el sistema quede determinado. Dice que se corta el gráfico de otra función lineal g de x igual 2x más 7 en un punto de ordenada 7, o sea, en un punto que tiene esta forma. Pero con esta información podríamos hallar el valor de m, ya que ese punto de coordenadas m7 satisface tanto a
g de x como a f de x. Es un punto de corte. O sea que eso podemos plantearlo como que f de x igual g de x significa hallar la intersección de los dos gráficos. O sea que lo podríamos escribir como está aquí, o sea, f de x, ax2 más bx más c, igual a g de x igual 2x más 7. Pero como el punto M7 satisface la ecuación de g, podemos, sustituyendo la x por m, hallar g de m e igualarlo a 7. Y sustituyendo la x por m, nos queda 2m más 7 igual 7. O sea que ahí ya sacamos el valor de m igual 0. Pero, como dije, el punto M7 es el punto de corte de los gráficos de f y g. Por lo tanto, ahora, hallando m, nos queda que el punto 0,7 pertenece tanto al gráfico de g como al gráfico de f. Es el punto de intersección. Entonces logramos tener un punto más para sustituir en la función f. Sustituyendo la x por 0, podemos igualarlo a 7, como se hace aquí. Y eso nos da la tercera ecuación, que ya tenemos el valor del parámetro c. C es igual a 7. Con eso sustituimos en la ecuación 2, que teníamos que era 4a más 2b más c igual 11, sustituimos el valor de c hallado y se puede escribir entonces 4a más 2b más 7 es igual a 11. Nos queda entonces 4a más 2b igual a 4, y dividiendo todo por 2 tenemos esta ecuación con a y b. 2a más b es igual a 2. Se simplifica esta ecuación por 2. Se divide toda la ecuación por 2 para llegar a la ecuación 4. Y como ya habíamos visto que la ecuación 1 es igual a b igual a menos 4a, podemos sustituir en la ecuación 4 el valor de b. Nos quedaría, a ver si lo vemos aquí, en la ecuación 4, 2a más b igual 2, sustituimos ese valor de b y nos queda 2a menos 4a igual 2, llegando a que a es igual a menos 1. Y como b es igual a menos 4a, nos queda que b es igual a 4. Entonces tenemos los valores de a, b y c. Menos 1, 4 y 7. O sea que en definitiva f de x queda de esta manera. Después piden estudiar el dominio de otra función h de x, que es igual a raíz cuadrada de menos x al cuadrado más 5x menos 4, todo dividido x menos 2. En este caso, para estudiar el dominio, hay que tener en cuenta que todo subradical que forme parte del numerador tiene que ser mayor o igual que 0. Esta condición. Si el subradical estuviera en el denominador, entonces la condición es estricta, porque no se puede anular un denominador. Y
eso hace que el subradical tenga que ser mayor que 0. No puede ser 0. Pero en el ejemplo que estamos viendo aparece en el numerador. Por lo tanto, la condición es mayor o igual que 0. Y además, ya se había visto que todo denominador debe ser no nulo, porque no está definida la división por 0. Bueno, el primer punto lo que se hace es hallar las raíces del subradical y estudiar el signo para ver en qué lugares es positivo o nulo. Entonces, igualando a 0 el subradical, se halla fácilmente que las raíces son 1 y 4 y podemos estudiar el signo de ese subradical que está aquí. Se anula para 1 y para 4 y a la derecha de 4 va signo negativo porque el coeficiente del término de mayor grado es menos 1, es negativo. Como nos sirven aquellos valores que son positivos o nulos, cualquier x perteneciente al intervalo cerrado 1, 4 nos va a servir. Como, por ejemplo, si x fuera 5 o si x fuera menos 3, el subradical nos daría un valor numérico negativo, por lo que no podemos hallar la raíz cuadrada, un número negativo. O sea que lo que nos sirve es cualquier x que esté comprendido entre 1 y 4, incluso los extremos, porque se anula en 1 y en 4. Y la existencia del denominador x menos 2 obliga a que x tenga que ser distinto de 2. O sea que podemos escribir al final que el dominio de la función h es el intervalo cerrado 1, 4, exceptuando el valor 2. Por último, piden la función compuesta f o h en el punto 1, siendo f lo que se halló primero y h está definido en la letra como está aquí. F o h de x lo podemos escribir como f de h de x. Eso significa que en f, donde dice x, tenemos que escribir h de x. O sea que aquí, donde dice menos x al cuadrado, tenemos que escribir menos h de x al cuadrado, más 4x más 4 por h de x, más 7. Como nos piden f o h en el punto 1, lo que hay que hallar primero es h de 1. Para hallar h de 1, sustituimos en h de x la x por 1. Pero hay que controlar, tener cuidado de que x igual 1 pertenezca al dominio de h. Hay que controlar eso. Sustituyendo la x por 1 en h de x y haciendo cuentas vemos que se anula el subradical y nos queda que h de 1 es igual a 0.
Entonces, en f de h de x, como nos piden calcular f de h de 1, en lugar de escribir f de h de 1, escribimos f de 0. Nos piden calcular f de h de 1. H de 1 nos dio 0. Por lo tanto, ahora tenemos que calcular f de 0. Pero, ¿quién es f de 0? Es en la ecuación de f de x sustituir la x por 0. Sustituyendo x por 0 en f de x, se anulan los dos primeros términos, nos queda que f de 0 es igual a 7. En definitiva, nos queda entonces que f o h en el punto 1 es igual a 7. Y con esto terminamos.